Nueva semana de noticias de contingencia en el Chile que viene. Hoy conversamos, y una vez más, con la encuestadora, fundadora y directora de Latino Barómetro y Mori Chile, Marta Lagos. Bienvenida a Sube la News. ¿Cómo estás? Muchas Aplauso gracias. Espontáneo del equipo. Un gusto estar aquí. Oye, Marta, bueno, a horas de la votación en el Congreso sobre el proyecto de ley corta de ISAPRES, ¿cómo lees tú la opinión pública sobre la crisis que están enfrentando hoy las ISAPRES y las consecuencias que puede significar esto para sus afiliados? Mira, hay dos opiniones, hay dos públicos. Uno es el público que no usa las ISAPRES y el otro es el público que usa las ISAPRES. Claro. FONASA preocupado también por la cantidad FONASA, o sea, la llegar. gente que no usa las ISAPRES, que tiene una crítica fuerte de legitimidad de origen, de que son caras, de que es un abuso lo que cobran, etcétera. Por otra parte tienes tú el público que usa, que es miembro de las ISAPRES. Nosotros hicimos los estudios regulares de las ISAPRES durante más de una década. Conozco muy bien, digamos, la opinión pública de los usuarios de ISAPRES. Entiendo que al día de hoy son cerca de 3 millones de personas. Sí, es más o menos el 20%, sí. Han ido perdiendo, pero sí, 3 millones de personas. De 15 millones de adultos, ¿no es cierto? Estamos midiendo adultos. Correcto. El punto es que la gente que usa las ISAPRES está contenta con su salud. No está contenta con la ISAPRES, está contenta con la salud que obtiene a través de las ISAPRES. Por supuesto que cuando hay casos catastróficos y casos límites, ¿no es cierto?, está el problema del precio. Claro. El problema del precio está siempre presente en los usuarios de las ISAPRES. Pero sí hay una satisfacción. Es un error pensar que el usuario de ISAPRES no está contento con la salud que obtiene, sobre todo si la alternativa es ir al hospital público, ¿no es cierto? Porque no hay alternativa intermedia. Claro. Entonces, en esta crisis, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que la totalidad de las personas que tienen hoy día ISAPRES quieren mantener su acceso a esa salud privilegiada que dan las ISAPRES, que son las clínicas privadas, para no tener que ir al hospital público, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, no creo que exista una opinión pública que diga, de los usuarios de ISAPRES, que diga abajo las ISAPRES. Eso yo creo que no ha existido nunca. Hay mucha opinión pública en el país, digamos, sobre la legitimidad de origen de las ISAPRES, pero eso es muy distinto al usuario. O sea, hay que separarlas, hay que separar los públicos si uno quiere, ¿no es cierto? Está la opinión política, está la opinión de la opinión pública en general y está la opinión de los usuarios de la ISAPRES. Los usuarios de la ISAPRES están contentos con su ISAPRES. Entendemos que hay un fallo y que hay que respetarlo. ¿Te parece que incluso hay gente, tal vez mucha gente, que estaría dispuesta, no sé si perdonazo es la palabra, pero entiende que finalmente ese costo también le va a recaer a su propio plan? El costo del pago que tienen que hacer las ISAPRES en su minuto. Sí, mira, a ver, todo esto se genera porque los usuarios de las ISAPRES que se sienten, digamos, atropellados o que los han cobrado de más, empiezan a judicializar sus casos. Correcto. ¿No es cierto? Hasta que llega la Corte Suprema que da una resolución genérica. Lo que generó además una sobrejudicialización en el sistema exactamente. brutal. Es decir, todos los que tenían reclamos, como no obtenían una respuesta directa del ISAPRES, iban al sistema de justicia. Y esto terminó así en la justicia. Eso es bien importante ponerlo porque esto es el resultado colectivo de una acción individual, cosa que no es usual. En Chile tenemos muy pocos resultados colectivos de acciones individuales, ¿ya?, a favor del usuario, ¿ya? La gente quiere que las ISAPRES sean beneficiosas para ellos, no que dejen de existir, sino que el parlamentario, ¿no es cierto?, el Parlamento y el legislativo sean capaces de transformarlas de tal manera que ellos puedan seguir accediendo a la salud privada, pero a un costo razonable, con condiciones que no sean abusivas. Yo creo que esa es la corrección, digamos, de la lógica que podría esperar, ¿no es cierto?, los usuarios de ISAPRES. El usuario de ISAPRES no quiere que le quiten las ISAPRES para tener que irse a FONASA, ¿no? Ahora, respecto de si esto es o no es una... ¿El usuario incluso estaría dispuesto a no recibir ese dinero de indemnización con tal de que la ISAPRE siga existiendo? Eso no me queda claro.
Eso no me queda claro. Que un chileno diga que no quiere dinero, eso no me queda para Si es nada que la moneda claro. de cambio es que colapse el sistema. Es la moneda. Es que lo que pasa es que, mira, esas preguntas hechas de esa manera crean realidades artificiales. Y porque además se genera toda una paranoia. Crean realidades artificiales. Por lo tanto, Porque los expertos dicen, algunas caerán, yo tendría otras mucho seguirán cuidado de funcionando. hacer una pregunta como la pistola al pecho. ¿Usted quiere vivir o quiere tomar agua? ¿Me entiende? O sea, Las dos cosas quiero ¿me yo. entiende? Entonces, claro, me parece que es poco balanceado hacerlo de esa manera. Yo creo que los chilenos hoy día nadie diría yo no quiero recibir mi plata, ¿no? Pero claro, si me van a matar, quédese con la plata. A pesar de que vemos que en la calle mucha gente se defiende y lo matan por defenderse. Entonces, ojo, que esas preguntas muy tildadas no ayudan a entender la problemática del usuario de ISAPRE, que lo que quiere es no perder ese acceso a ese tipo de salud que tiene, ¿ah? Pero sí quiere mejores condiciones. Claro, y que el cobro no sea Y que, excesivo. que no hayan producto de este abuso, fallo. que el cobro no sea excesivo, que en fin, que sienta un trato digno, ¿no? Que no hayan maltrato respecto de si tú tienes cierta edad o ciertas condiciones o ciertas enfermedades. Pero sin duda llamémoslos isapristas, son defensores de la salud privada. Más que decir de las ISAPRES a lo mejor es mucho, porque a lo mejor con todo este fallo las ISAPRES evolucionan a ser más bien compañías de seguro y evolucionan hacia otra cosa, permitiendo la existencia de la salud privada. ¿Tú crees entonces Porque no hay nada de malo que un país tenga salud privada. El problema es cómo es la estructura de esa salud privada. Y eso es lo que está en discusión hoy día. ¿Tú crees entonces que tarde o temprano las ISAPRES desaparecen, como las conocemos hoy? Yo creo que esto va a producir una creación de nuevas instituciones, fusiones, transformaciones, compras de grandes compañías extranjeras. O sea, todas esas cosas van a suceder a propósito de esta crisis, ¿no es cierto? Y eso seguramente va a llevar a nuevas regulaciones, a nuevas legislaciones que vayan mejorando la posición del paciente, o sea, del usuario del sistema privado, ¿ya? Porque lo que tiene el sistema privado es que es terriblemente unilateral. Por eso terminaron en las Cortes de Justicia, porque el usuario no tiene cómo defenderse frente al sistema, frente a un cobro indebido o lo que fuera. Un alza del plan. Exacto, o cualquiera, digamos, de esos casos. Que sin duda Chile tiene que evolucionar y tener una cosa más sofisticada y más adecuada para la persona, para el paciente, para la salud de la gente. Correcto. ¿No? Sin eliminar el aspecto privado de la salud. Porque el aspecto privado de la salud no tiene nada de problema de legitimidad de origen. Lo que tiene el problema de legitimidad de origen es este modelo, ¿no es cierto?, unilateral, en que tú no tienes cómo defenderte. Y el ejercicio de la Corte Suprema lo que hace es decirle a las ISAPRES, señores, ahora yo defiendo a los pacientes. En el fondo eso es lo que hizo la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y eso va a estar en la mira en todo lo que se haga en el futuro, porque ninguna institución va a querer volver a llegar a un fallo de la Corte. Correcto. Con todo lo que implica como una amenaza sanitaria para todo el sistema. Con todo lo que implica público para y privado. todos, tanto para el Estado que regula como para el privado que invierte. Correcto. Marta, bueno, todo esto se zanja en el Congreso y justamente de eso quería que conversáramos, ¿no? Porque actualmente se discute una reforma al sistema político. ¿Cómo definirías tú hoy el sistema político que nos rige y si crees que es perentorio transformarlo, reformarlo, cambiarlo? Mira, yo creo que estamos en el piso de una profunda crisis política que se produce por, fundamentalmente, digamos, en términos de funcionamiento, por una atomización del sistema de partidos. No cuesta nada hacer un partido, no tenemos 22, hay 10 partidos que están, en camino a ser partidos, podríamos llegar a 30, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es un parlamento que produce ingobernabilidad, claro, porque no se llegan a acuerdos, no hay, las coaliciones son líquidas. Hoy día hay 44 diputados que son independientes en la Cámara,
que fueron elegidos por un partido. ¿Cuándo fue la elección? 1 año y medio, 2 años. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo gobiernas tú? Lo dijo la presidenta de la Cámara ayer o antes de ayer en la televisión. Bueno, no se sabe cómo va a votar esta gente. No se sabe. Depende. Entonces, no puedes gobernar con eso. Un sistema político para que gobierne, para poder gobernar, tiene que tener partidos políticos sólidos con los cuales tú puedas tener interlocución y puedas entonces pactar, acordar, planificar. Claro, parlamentar. Lo dice el concepto. Para poder, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo y votar de acuerdo a eso. Pero si los partidos hoy día ni siquiera controlan a sus propios votos, no sirven para nada. Por lo tanto, una reforma del sistema de partidos que regule cómo llegas a tener un partido, cuál es el tamaño que tienes que tener, cómo son las militancias, cómo es el financiamiento, cómo es todos los detalles del funcionamiento de los partidos, es indispensable para que en el próximo Parlamento no tengamos 30 partidos o 28 partidos, porque entonces ese gobierno va a ser aún más ingobernable que este. Fundamental también las sanciones para el que llega con las banderas de un partido y cuando ya está dentro y tiene ese poder, sí, pero mira, corre con colores propios. La crítica de la oposición hoy día al gobierno, sin decirlo, porque nunca se expresa de esa manera, muchas veces da la impresión de que subyace la idea de que cuando llegue la derecha al poder, que es muy probable, las cosas se van a solucionar solas, porque lo que está pasando no va a suceder. Pero resulta que el Parlamento puede estar igual de fraccionado que está ahora y el próximo gobierno de derecha puede tener los mismos problemas de gobernabilidad que está teniendo este. Es decir, no poder llegar a acuerdos, no conseguir los votos, que sacas con tener ideas brillantes de leyes si no consigue los votos para pasar las leyes. Entonces, me parece que hay un poco de ilusionismo ahí, de creer de que sin una reforma del sistema político. Ahora, reforma del sistema político es una palabra grande, ¿ya? Aquí yo creo que lo que se alcanzaría a hacer, yo lo llamaría un ajuste. No alcanza a llamar reforma, un ajuste mínimo, ¿ya? Es como cuando te pones un pantalón que te queda grande, te consigues un alfiler de gancho para que no se te caiga. Mira, yo estaba pensando en un cinturón, ni siquiera da para cinturón. Un alfiler de gancho para que no se caiga el pantalón, ¿me entiendes? Es un ajuste mínimo para que tú puedas salir a la calle a caminar. Casi me dice un clip, Marta Lago. Claro, un alfiler de gancho, dice. Sí, no, pensé que podía ser peor. No, claro. Entonces, claro, hay algo mínimo que hay que hacer que tiene que ver con esta locura, pero también hay muchos otros aspectos del sistema político que necesitan una reforma y que estaban considerados en las reformas constitucionales rechazadas. Correcto. ¿No es cierto? Porque estábamos tan preocupados de otros aspectos de las reformas constitucionales que ni siquiera hablamos de esta materia que era una materia central. Por no decir la más importante. Bueno, a mi modo de ver, sí, ¿no es cierto? La reforma constitucional tenía para mí 2 aspectos importantes. Uno eran las garantías sociales y la otra era la reforma del sistema político. Ninguna de las 2 fueron temas. Nos dedicamos todo el tiempo, si uno mira la agenda, nos dedicamos todo el tiempo a todos los otros temas. Correcto. Y quedamos en foja cero. Que no eran ninguno de esos 2. Y bueno, y perdimos. O sea, eso fue lo que sucedió, perdimos todo. Claro. Marta, hablemos Pero sí, hay que hacer un ajuste mínimo del sistema político para que el próximo Parlamento, y tienen que apurarse porque les queda una ventanita muy pequeña, ¿no? Y la gente que dice, mira, es que hay que agregarle, mientras más cosas le agreguen, más imposible se hace. Porque vale la afirmación de Maquiavelo, ¿no es cierto?, que dice que ningún legislador se reforma a sí mismo. Eso es verdad. Esa es la pura y santa verdad. Nadie se va a reformar para ser eliminado por su voto. Un ajuste a contrarreloj para que el siguiente Parlamento... Para que el siguiente gobierno pueda gobernar. Sea capaz de dialogar, de parlamentar y llegar a acuerdos. Sea capaz de gobernar. Para que el siguiente gobierno sea capaz de gobernar. Marta, hablemos de temas coyunturales hoy, ¿no? Se repone, uno ve en las columnas de opinión, en la discusión pública, la idea de la justicia militar. Hace días incluso hubo un guiño favorable del fiscal nacional Ángel Valencia. ¿Qué dijo? Declaró, si nos quieren sacar una causa para que se investigue la justicia militar, tómenlo, ya tenemos mucho trabajo. Con esto no se va la democracia ni el Estado de Derecho. ¿Qué opina usted de la justicia militar? ¿Es un retroceso o se trata de una urgencia ante el aumento de la criminalidad? Mira,
la civilización occidental, los países democráticos de Occidente, han caminado en el sentido contrario. Es decir, a reforzar la justicia civil y a restringir la justicia militar a los crímenes de guerra en guerra. ¿No es cierto? Que eso sí, ¿no es cierto?, tiene una especificidad muy, muy clara, ¿no es cierto? Justicia militar en guerra. Correcto. Pero la humanidad va para el otro lado. Y nosotros queremos retroceder a la justicia militar. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que hoy día la derecha encuentra que los fiscales son de izquierda. Y si mañana la izquierda encuentra que los fiscales son de derecha, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo creo que no se puede legislar ni tomar decisiones de Estado de esa envergadura por la pataleta de alguien contra dos fiscales. Porque, seamos ciertos, o sea, esto empezó porque alguien dijo, no, es que tiene que cambiar al fiscal A, no, es que tienen que cambiar al fiscal B. Y entonces ahora estamos en la justicia militar. Me parece adolescente como país, porque esto es una decisión de Estado, no es una decisión coyuntural. Entonces, bueno, si hay un problema con la nominación de los fiscales, mejoren el sistema judicial, inviertan. Nosotros tenemos muy pocos fiscales por números de causa, el fiscal nacional lo ha dicho muchas veces, creo que tenemos un tercio, un cuarto de lo que tienen los otros países de América Latina, para qué decir los países del primer mundo. Necesitamos más fiscales, necesitamos más recursos, necesitamos más investigación, etcétera. ¿Por qué no reforzamos la justicia civil, no es cierto? Ahí está el meollo del problema. Claro, para digamos, que no existan estas acusaciones, que por lo demás no están comprobadas las acusaciones. Entonces, esto de darle color político a los fiscales y basar política en función del color político del fiscal A o B es lo contrario a lo que dicen todos los que opinan sobre legislación, empezando por tipos como John Rawls, ¿no es cierto?, que dice que nunca hay que legislar para el día de hoy. Nunca. Y nosotros estamos legislando, fíjate, el RUF, esto y muchas otras legislaciones para el día de hoy, para lo que sucede en el caso A. Y esas leyes van a ser de corto plazo, porque muy rápidamente va a haber que reemplazarlas, porque no miraron a largo plazo. Las leyes tienen que mirar a largo plazo, tienen que considerar para dónde va la humanidad. En este caso vamos en el sentido contrario, o sea, me parece un poco adolescente la discusión. Marta, el presidente Boric dijo, es la tercera y quizás la última vez en que podamos poner metas dentro de nuestro gobierno. ¿Cuáles, a tu parecer, debiesen ser esas urgencias del Ejecutivo? Mira, yo creo que si uno piensa en el legado de Boric, ¿no es cierto?, saltándonos 2 años, yo creo que el legado de Boric, la derecha lo ha señalado muy patentemente. Y es que aquí se produjo un cambio de época. También lo produjo el 2019, sin duda, y la pandemia. Pero también la llegada al gobierno de esta generación saltándose, ¿no es cierto?, una generación y media, que nunca llegó a gobernar, la generación de los años 50, que hoy día tiene 50 años, no llegó a gobernar, ¿no? Fueron los años 70, los que tienen 60 y 70 y los que tienen 35. Entre medio no hay nada. Bueno, estamos en crisis política por eso. Boric es la consecuencia de la crisis política, no la causa. Entonces, si tú miras el legado de Boric, es que él de alguna manera consolida. No es un legado yo diría, de legislación ni de cambios estructurales, porque eso difícilmente va a suceder, pero de alguna manera se consolida la demanda de desmantelar la desigualdad. Es decir, si tú tomas el desmantelamiento de la desigualdad como la demanda principal del año 19, ¿no es cierto?, y lo proyectas hoy día, que por lo demás no es un tema, ¿ya? Hoy día la palabra desigualdad no se usa, está como escondida en un cajón, ¿ya? Pero está detrás de todo, ¿ya? El problema principal del país no es la seguridad, es la desigualdad. Correcto. Que produce los problemas de seguridad. El problema principal de la desigualdad que produce la corrupción, que produce el abuso de poder, ¿no
¿no es cierto? Entonces, esa desigualdad, ¿ya?, que está subyacente, que no se aborda directamente, ¿ya?, es la que queda instalada en este gobierno. ¿Por qué? Porque él ha sido majadero hasta ser enfermo de majadero, de que aquí se requieren garantías sociales, de que aquí hay que tener solidaridad, de que hay que aumentar la carga tributaria. La carga tributaria, el aumento de la carga tributaria viene sí o sí. Ahora, ¿cuándo viene y en qué cantidad? Ese es otro punto. Pero yo creo que parte de la rabia de la derecha es que ellos saben que viene. Porque están diciendo, hoy día no, en mal momento. ¿Quién te podría decir que es un buen momento? Nadie, ¿no es cierto? Pero no importa, puede ser pasado mañana. Ese es el legado de Boric. A ver, No es un legado legislativo. O sea, claro. Yo creo que la reforma de pensiones va a ser una no reforma. Y tampoco es algo tangible hoy. No, va a ser una no reforma, es decir, va a ser una ley que no va a hacer ni chicha ni limoná, ¿no? Y va a haber una ley para el control de las elusiones y las evasiones, que es vergonzoso que no haya pasado antes, y eso sería todo. Yo creo que hasta ahí llegamos. ¿Ah? Ya hubo el royalty y la ley de las elusiones, y con eso estamos, ¿no es cierto? Ahí llegamos al final del gobierno de Boric. ¿Se equivocó el presidente, Marta, en esta distancia con el perro matapacos al perder también, han dicho algunos analistas, respaldo de su base de apoyo? ¿Cómo ves al presidente Boric? Mira, no sé, lo veo cada día más cómodo en su trabajo, ¿ya? Lo veo como a todos los presidentes cada día más solo. La soledad del poder se le nota. Se le notaba a la Michelle Bachelet y a Ricardo Lagos y a todos los otros, pero bueno, se le nota, ¿ya? Es uno de los problemas de la presidencia. ¿Quiénes son tus confidentes? ¿Con quién puedes realmente interactuar? ¿No? Y todos se transforman en subordinados. Es un problema, ¿no es cierto? No tener pares. El presidente no tiene pares. Está solito ahí. Lo veo a veces, yo creo, todavía con la creencia de que puede sacar sus reformas adelante, lo que no está mal, pero es poco realista, porque dado como están las fuerzas en el Parlamento, con esa cantidad de independientes, las posibilidades reales de producir. Mira, yo divido las leyes en dos lotes. Uno son las leyes que no importan para el voto, que pueden estar pasando muchas en el Parlamento. Las leyes medioambientales y todas unas leyes técnicas y qué sé yo. Todas esas leyes pueden pasar. Pero todas las leyes que son valórico-ideológicas, como las pensiones, como la reforma tributaria, esas leyes no van a pasar. Entonces, no lo veo a él aceptando ese hecho, que es muy evidente, tremendamente evidente. Entonces me parece que a lo mejor pueden avanzar en otras cosas si no gastan toda la energía política en tratar de avanzar en aquellas dos. ¿Con qué te quedas de la discusión del perro matapacos y lo que se discute, ¿no? Que perdió apoyo en su base después de esta declaración donde se desmarca de ese icónico personaje del estallido? No hay ninguna evidencia que diga que perdió apoyo en su base. Perdió apoyo, que no es lo mismo que haber perdido apoyo en su base. Porque primero tendrías que haber determinado cuál era la base. O sea, me parece que ahí hay un poquitito de echarle con loya. Pero sí, no, o sea, evidente que le echan con loya. O sea, tú dices, perdió apoyo en la base, muéstrame los números, ¿no es cierto? ¿Cuál era la base y dónde está la pérdida? Bueno, el presidente Boris tuvo más algo así como el 26% del total del electorado. ¿Ya? ¿Y cuánto tiene hoy? El 26% del total del electorado. Tú dices que sigue ahí tal cual. O sea, muy marginalmente. Ahora, el famoso perro matapaco. Fíjate que esos mitos urbanos que se instalan
no se instalan porque los pone una persona. Ojo, hay una creencia equivocada de que si alguien llevaba una mochila con el mono y alguien lo mencionó, bueno, pueden haber miles de mochilas con miles de insultos y miles de obscenidades que no tienen ninguna trascendencia. Claro. ¿Quiénes son los que reproducen la palabra perro matapaco? La oposición. La gente, la opinión pública, las redes sociales. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, hay gente que usó la palabra para referirse a Carabineros por las violaciones a derechos humanos durante la dictadura. Eso es una verdad. Pretender que eso no existió y que alguien va a pedir disculpas porque se usó la palabra, no, fue una expresión que se usó. En un momento dado, la gente se sacó la rabia del cuerpo y se acabó, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a decir, mira, Kahneman dice, un psicólogo que le dieron el Premio Nobel de Economía, que existen dos tipos de vivencia. El recuerdo de la vivencia y la vivencia misma. Entonces nos estamos olvidando de la vivencia misma, estamos analizando el recuerdo de la vivencia. Correcto. Como si fuera un hecho político. El hecho fue que eso prendió porque la gente quería expresar esa rabia. Porque hubo y hay todavía rabia contra Carabineros por los excesos sufridos durante el gobierno militar. Si nosotros no sabemos reconocer que esa rabia existe y que la hubo y la sigue habiendo y no podemos enfrentarla para superarla, da lo mismo que digamos que el perro matapaco fue un desacierto. ¿Te das cuenta? Entonces, me parece que aquí hay como que se quiere navegar en la superficie, cuando abajo está turbio, todavía está turbio, la reconciliación no ha sucedido. La UDI sigue defendiendo a Pinochet. ¿Por qué no seguimos sacando la suerte entre gitanos? Resolvamos esos puntos. Porque la gran mayoría del país no quiere culpar a Carabineros, pero sí hay una minoría importante que sí lo quiere, así como hay una minoría importante que defiende a Pinochet. Entonces no hagamos caso omiso de que esas minorías no existen. ¿Ah? El problema no es la palabra perro matapacos, el problema es el fenómeno de la represión del Estado que tuvo lugar durante la dictadura, que no está superado. Ese es el problema. Y eso tú dices que entonces luego se instala nuevamente en el estallido. El día de mañana se puede expresar en otra cosa. Entonces, perdón, aquí esos fenómenos los produce la gente, la opinión pública, las redes, en fin, la manera como se comunican, ¿no? No está hecho por una persona, ¿no? Y con todo respeto, el presidente de la República no puede pedir disculpas por algo que la gente dijo. Puede pedir disculpas por lo que él dijo. Yo te planteaba que lo ahora él no lo hoy. valida. Ese es otro punto. ¿Quién valida el famoso perro matapaco? No es un líder, es la expresión misma que agarra. ¿Por qué? Porque interpreta. Es una expresión que interpretó en su momento un asunto, digamos, que prendió. Claro. Yo te planteaba cómo la oposición ha utilizado el personaje también en función de invalidar la posición del presidente respecto de que finalmente tenía un sticker del perro matapaco en su computadora, así como si yo lo tuviese acá en mi... Lo que es totalmente... Eso también es un poco adolescente, porque la verdad es que este gobierno ha demostrado, pero ya con más que creces, mucho más que los gobiernos anteriores, no solo que están apoyando a Carabineros, sino que han invertido toneladas de dinero en Carabineros y necesitan a Carabineros. Es decir, el Paco dejó de ser el malo para pasar a ser el bueno, pero no en el imaginario colectivo. ¿Te das cuenta? O sea, hay todavía en el imaginario colectivo ese recuerdo de la vivencia de la que habla Kahneman, que se refiere, ¿no es cierto?, a lo malo que sucedió. ¿Ya? Entonces, con esta majadería de decir, no, es que ustedes no apoyan a Carabineros, no apoyan a Carabineros, no se están refiriendo a apoyarlo o no, se están refiriendo a cómo deshacerse de ese negativo histórico. Claro, atávico.
cómo deshacerse del negativo histórico. Y la derecha ingenuamente, adolescentemente cree que se puede deshacer del negativo histórico culpando al gobierno. Marta, nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por el fallecimiento de este joven conscripto, 19 años, Franco Vargas, otro conscripto además que perdió su mano, fue amputada su mano, muchos conscriptos enfermos. ¿Estás de acuerdo con la decisión del gobierno de mantener en el mando al comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga? Mira, yo creo que el ejército todavía no se recupera de la dictadura, ¿no es cierto? En imagen siempre estuvo bien a nivel de la población, pero uno podría mirar, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas en general y ver cuánta gente quiere ser militar, cuánta gente quiere ser aviador, cuánta gente quiere ser marino. Y lo que tú ves a lo largo del tiempo, después de la dictadura, es que menos y menos chilenos quieren entrar a la carrera militar. Eso es un indicador brutal, ¿no es cierto?, de su grado de recuperación de lo que el ejército chileno fue antes de la dictadura. Yo creo que es un error no rescatar el ejército de ese lastre, que es el mismo que tiene Carabineros, ¿no es cierto?, del lastre de culparlos por, ¿ya? Yo no estoy dispuesta a regalarle el ejército, ni la Fuerza Armada, ni la Marina a lo que hicieron la dictadura, porque eso en el fondo es regalarle la imagen de todos ellos a lo que hicieron la dictadura. El ejército es de Chile y tenemos que hacer que ese periodo negro de la historia quede como un pedazo, pero que no afecte la continuidad de lo que fue el ejército chileno. Entonces me parece que ahí también hay una ausencia de inversión en restituir, reparar, mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son chilenas, no son pinochetistas, no son de la dictadura, no son de ese periodo negro. Pero sin embargo no hacemos nada para que ello sea así. Ya. Ahora respecto al general, ¿no es cierto? Y el caso conscripto. Y el caso de los conscriptos. Yo creo que el general es uno de los pocos generales que ha tenido el ejército chileno que está menos ligado, más lejos, más cerca de esta visión permanente histórica del ejército que comandantes anteriores que estaban más vinculados al gobierno militar, a la dictadura. Desde ese punto de vista sería una pérdida gigante que se tuviera que ir, porque lo ha hecho bien, ¿no es cierto? Cometió un error ahora, se demoró, estaba parece que se atrasaron en darle la noticia, él estaba en otra parte, en fin. Pero aquí lo grave es lo de los conscriptos, porque eso afecta la imagen del ejército. Desde las bases. Pero claro, estamos hablando, ¿no es cierto?, de quién quiere ser militar. Bueno, ya nadie de la élite quiere ser militar. O sea, la élite militar, que la hubo, y que lo hubo siempre en la historia de Chile, con la dictadura se fue. Nadie quiere ser de la élite militar. ¿Por qué? Porque llegaron a ser este periodo negro. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Que nadie de la base va a querer ser militar. O sea, esto afecta de una manera crucial el ejército. ¿Ah? Porque ¿quién quiere irse a un lugar donde le van a poner condiciones inhumanas y a lo mejor se muere con las condiciones inhumanas? Esa imagen, ¿no es cierto?, de semi-tortura a la que fueron sometidos, de frío, de malas condiciones, etcétera, va a ser muy difícil de sacar. ¿Ah? Entonces yo creo que aquí de nuevo se requiere una inversión, se requiere un hecho importante que no necesariamente signifique que se vaya el general en jefe, pero que haya alguna reforma que te impida que eso vuelva a suceder. Eso es mucho más importante eso que sacar al comandante en jefe, porque a lo mejor se piensa que sacando al comandante en jefe se solucionó el problema de imagen del ejército, pero no es así. Yo veo un problema grave para el ejército a partir de este daño que se le ha hecho a la idea de que si tú eres conscripto te puedes morir en los entrenamientos.
Marta, penúltima pregunta. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, ¿cómo ves sus opciones presidenciales? Sabemos que él lleva mucho tiempo liderando los sondeos de cara a la presidencial, pero ¿llega con firmeza al último tramo? Bueno, está corriendo sola. Ahora sabemos que todo puede pasar de aquí a la elección presidencial. Sí. ¿O no lo ves tan así? Sí, por supuesto. En Chile una semana es demasiado. En una semana las cosas han cambiado. Tenemos 10 hitos en los últimos 5 años que en una semana cambia el panorama. Recordemos la última elección. Sí. Todos pensábamos que esto Sí. se zanjaba entre Sí. Jadwe y Lavín. Claro. Por eso, una semana Dos es candidatos que posteriormente no existieron. una semana es demasiado. Por lo tanto, sí, todo puede pasar. Pero yo creo que aquí la problemática central está dada por el hecho de que la izquierda no tiene candidato. ¿No es cierto? Hay muchos lugartenientes, pero no hay generales, ¿no? Entonces, a ver, convengamos que la Evelyn Matei está donde está porque Sebastián Piñera se mató en un accidente. Trágicamente, ¿no? Que en paz descanse, etcétera, pero ¿me entiendes? O sea, es consecuencia de acontecimientos externos a ella. A eso voy. Ella es la que capitaliza. Es la sustituta. De gran forma el legado político de Piñera. No, yo creo que no capitaliza el legado, capitaliza a los votantes. Ya. Que no es lo mismo. ¿Ah? Capitaliza a los votantes. Que se quedan huérfanos. Votantes de Piñera se quedaron huérfanos, entonces ahora se van a volcar a la Evelyn Matei. Pero la izquierda también tiene votos. Y ojo que la izquierda tiene más votos que los que se cree que tiene. Porque la derecha ha sido tan arrogante en acaparar su posición como diciendo yo soy la que tengo todo, porque tengo la mayoría del Parlamento, porque gané la última convención constitucional, o sea, bueno, no la ganó, la perdió, la convención constitucional, pero ganaron en los republicanos, ¿no es cierto?, en su momento, en la convención. Entonces, la izquierda tiene más votos que lo que se cree que tiene. Tiene más votos que candidatos. Yo creo que lo vamos a ver en las municipales. O sea, por supuesto que la derecha va a ganar muchas, va a recuperar muchas alcaldías, pero no tantas. O sea, hay mucho voto de izquierda. Porque, a ver, convengamos algo, que todo este discurso del octubrismo, que a mí me parece brillante de parte de la derecha haberlo instalado como discurso, porque le tira una nube negra a lo que pasa, a lo que está debajo, ¿ya? La demanda de acceso, la demanda de oportunidad, la demanda de una calidad de vida, de un salario digno, es cada día mayor y no tiene color político. Entonces, ojo, que esa lealtad que había se esfuma. Se esfuma. Vamos a ver cuántos diputados saca Amarillo. Vamos, Amarillo a lo mejor ya no existe, pero demócrata. Vamos a ver. ¿Me entiendes? O sea, ¿a qué voy? Voy a que la gente no ha cambiado sus valores. Lo que han cambiado son las opciones que le dan a la gente para votar. Y ojo, que hoy día se está diciendo en muchas partes del mundo que, dado los fenómenos comunicacionales y de competencia de voto que se están dando, con fetiches, con titulares, con todo tipo de consignas, la gente está empezando a votar en contra de sus propios intereses. Mira. Entonces, los fenómenos electorales que vamos a ver de aquí al futuro no son los mismos de antes. No son los mismos de antes. Es muy difícil anticipar lo que puede pasar en una elección. En primer lugar, porque van a votar 13 millones de personas en vez de 7. O sea, el doble, ¿ya? En segundo lugar, porque la gente ya eliminó a los partidos. Va a elegir a personas. Por lo tanto, la probabilidad de que elija a independiente es mucho más alta que antes. ¿Y qué resultado te da eso? ¿Quién va a salir del día después de la elección diciendo yo tengo 80 alcaldías, yo tengo 100 alcaldías, cuando la mitad van a ser
independientes. ¿Va a haber algún jefe de los independientes que diga yo soy el que tengo más alcaldía porque saqué 150? No, claro que no. ¿Ah? Entonces, te das cuenta que estamos en una problemática de distinta naturaleza. ¿Ah? Que un partido puede salir primero, y aquí los partidos son tremendamente débiles, no hay ningún partido que tenga el 20% de los votos. La última vez que un partido sacó el 20% de los votos fue en la primera elección municipal después del Lago, en el año 2001 creo que fue, donde la UDI sacó el 20% de los votos con 44 diputados. Tenía el 40% de la Cámara. Esa es la última vez que un partido sacó más del 20%. Marta Lagos, definitivamente un escenario abierto para las próximas elecciones y te agradecemos enormemente esta conversación, siempre didáctica, interesante, documentada. Marta Lagos, conversando hoy con El Chile que Viene. Muchas gracias. Mucho gusto a ustedes. Todos nuestros cortes y todos nuestros destacados siempre en las redes de Súbela y Súbela News. Cuídense mucho y será hasta la próxima.